Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Hoy vamos a conversar con Adel El Sabayar. Él fue diputado por el Estado Bolívar en la Asamblea Nacional y es el representante de los movimientos árabes en Venezuela. Pero lo hemos invitado precisamente porque en los últimos días se ha presentado una nueva situación de estas de orden público en la que aparecen involucrados los grupos de las grandes bandas que actúan en algunas zonas de nuestras ciudades que tienen prácticamente control territorial de esas ciudades. Y Adel El Ceballar ha sido un denunciante bastante anticipado de estas bandas, no como expresión solamente de la delincuencia común, sino también de la posible paramilitarización, la posible utilización de esas bandas por parte de la derecha, por parte de las políticas imperiales que están tratando de desestabilizar al Estado venezolano. Quisiera que entonces, Adel, nos explicaras un poquito cómo es esa teoría que tú tienes sobre la actuación de estos grupos delictivos. Bueno, desde el 2013 nosotros asumamos que esto podría ocurrir y bueno, lamentablemente ya empezó a ocurrir en la ciudad de Caracas. Y más por la característica que tiene la ciudad capital, que es muy vulnerable porque apenas tiene 4 entradas y así hacemos una reflexión, prácticamente solamente tiene 4 entradas principales a la ciudad capital. Quiere decir que si esas bandas armadas controlan esas 4 entradas, prácticamente pueden ahogar Caracas fácilmente. Lo preocupante respecto a estos grupos armados es que cada vez se apoderan en más instancias que financian sus actividades. Por ejemplo, en el principio era asalto, pero hoy en día controlan parte de las barriadas y entonces terminaron controlando todos los elementos que tienen que ver con los subsidios que entrega el gobierno. Quiere decir que ellos son los que manejan en algunas partes, pues, controlan las entregas de los clubs. Se entiende que ese le da un resultado de poder popular en su zona, pero además les permite comercializar con parte de los productos del club, les da poder comercializar el gas, por ejemplo, el gas doméstico. Cuando tú cancelas por medio bombona, por una bombona mediana, eh, $20 o por la pequeña 15 o $10 o por la grande casi 35 o $30, parte de ese dinero termina prácticamente en manos de esos grupos. Y así los distintos servicios que, bueno, es decir, son subsidiados por el Estado, pero lamentablemente debido a la ubicación y el manejo que tienen estos señores, pero además de eso, les ha dado poder incluso en algunas instancias es decir, en algunas burocracias, no quiero decir en el Estado Nacional, sino que en algunos municipios, algunos estados terminaron prácticamente teniendo hasta control político sobre algunas zonas. Quiere decir que estos grupos están creciendo, pues. Pero hay otro elemento muy importante, es que estos grupos, por la experiencia que se ha tenido, es decir, no son movimientos, es decir, ligados, es decir, a los intereses del pueblo, sino que están acumulando mucho poder, pero se pueden prestar para convertirse en grupos paramilitares que podrían poner en jaque la situación de la ciudad capital, para dar un ejemplo, o las principales ciudades del país. Cuando tú ves esos videos que disparan fácilmente decenas de balas
te voy a decir algo, cada una de esas balas vale casi $1. Es decir, si tú disparas así porque te dio la gana disparar unas 20 balas, son $20. Estos Mm. $20, en un pequeño disparo que hace alguien con su ametralladora, bueno, alguien se lo está financiando. Es decir, hay un poder económico que está financiando esa cantidad es decir, de recursos que se están invirtiendo en la militarización de la barriada. ¿Hay alguna prueba de que, o indicio de que puedan estar siendo financiados, por ejemplo, por gobiernos extranjeros, por los gobiernos que son enemigos del gobierno venezolano? Eso es factible. N- No soy, es decir, no soy cuerpo de inteligencia. Me imagino que los cuerpos de inteligencia tienen que investigar esos detalles. ¿Por qué te digo eso? Bueno, porque si vamos a nuestra policía, en muchas ocasiones nuestras policías, por ejemplo, es decir, los funcionarios policiales, dejan de usar sus armas o evitan un enfrentamiento con las bandas. ¿Por qué? Porque muchos de los funcionarios policiales en las regiones compran su bala para poder andar por las calles. Es decir, a ellos les cuesta bastante. Es decir, te puedes imaginar un funcionario que está cumpliendo con su deber, tiene que comprar sus propias balas para poder defenderse en la calle. Le dan la pistola y bueno, arréglatela. Así funciona. Quizás desde Caracas le dicen, le informan a Caracas en las regiones de que no, las municiones que son enviadas a los estados se le está entregando a los cuerpos policiales. Cuando tú vas a la práctica y ves que los funcionarios policiales se quejan porque tienen que comprar sus balas para poder cargar sus armas y asegurar su vida, porque ellos cargan las armas para asegurar su vida ante cualquier situación que se llegue a presentar. Pero cuando son llamados para cumplir su misión en alguna zona, tratan de evitar la confrontación, porque a ellos les cuesta tener esas Claro. municiones. De tal manera que te puedes imaginar la ineficiencia que se va acumulando poco a poco y entonces surge la pregunta, las municiones que envía el Ministerio del Interior a las regiones, ¿dónde terminan? ¿En manos de quién terminan? Mm. Entonces, cuando Entonces, hacen requisas, en algunos casos, se consiguen con arsenales. Entonces, ahí viene la pregunta, pues. claro. Tú hacías una comparación en algún momento con la situación que se planteó al comienzo de la guerra en Siria, que es un área donde tú tienes una experiencia incluso directa, ¿no? Eh, Al parecer también en Siria, sobre todo en Damasco y en otras grandes ciudades, aparecieron este tipo de expresiones paramilitarizadas de la delincuencia que luego se sumaron a la guerra. ¿Eso es así? Es así porque en el principio en Siria se fueron formando pequeños grupos que fueron financiados por muchas instancias, por Arabia Saudita, por Qatar, por Turquía, por el gobierno anterior de Egipto, que también los tiempos de Mursi, que luego el actual presidente de Egipto reivindicó pues, la posición de Egipto y apoya al gobierno sirio, luego que se salieron pues, del gobierno de Mursi. Países occidentales que de alguna manera sus cuerpos de inteligencia entraron al territorio sirio y muchos fueron capturados, hoy están en las cárceles de Siria y bueno, a la espera, Siria está esperando que esos países negocien la liberación de estos agentes. Ahora, luego fueron conformados bajo un solo techo, que si el grupo El Nusra o el grupo Daesh, que es el Estado Islámico. Es decir, todos esos grupos fueron unidos bajo una sola bandera, pues, el Estado Islámico o frente el Nusra. Y así se fusionaron y bueno, se convirtieron en un gran ejército. Los pequeños grupos de ISIS
que comenzaron de 200 hombres, de 300 hombres, y poco a poco fueron sumándose el resto de la región hasta convertirse en un ejército de más de 100.000 hombres. Eso me recuerda, por ejemplo, en algunas regiones de Venezuela donde un grupo armado puede llegar a tener 100, 200 personas con armas, ¿ve? Como es la zona de Barlovento. Nosotros pasábamos permanentemente de Barlovento y nos decían que ese tramo de Barlovento fue suspendido porque estaba tomado por las bandas armadas. Entonces teníamos que agarrar por Río Chico para poder llegar a la ciudad de Caracas. Es decir, esa situación, es decir, tuvo por más de un año, pues, hasta que nuevamente el Estado volvió a controlar esa zona. Esto es bien grave. Y ahora con los últimos acontecimientos en Caracas, está claro de que el gobierno tiene que revisar todas esas políticas de subsidios que llegan a manos de estas bandas y determinar responsabilidades al respecto. Vamos a hablar un poquito acerca de Siria, precisamente, ¿no? Aparentemente hay un recrudecimiento de la guerra justo a partir del momento en que toma posesión Joe Biden, lo que a la luz de algunos análisis pudiera parecer una contradicción, porque la gente presentaba a Donald Trump como el gran guerrerista y a Biden como el gran pacifista, pero apenas llegó al gobierno bombardeó ya de nuevo a Siria y ayer incluso hubo una respuesta contra las fuerzas militares de Estados Unidos allá en Siria, en la zona petrolera donde ellos están acantonados. ¿Cuál es la situación, de acuerdo con la visión muy particular que tienes tú al respecto? Bien, hay varios aspectos. En primer lugar, el 2021 se cumple 10 años a la guerra en Siria. Eso comenzó el año 2011. Pero yo diría que comenzó muchísimo antes, cuando se le fueron entregando concesiones y libertades para invertir a países como Qatar, como Turquía, en territorio sirio. Resulta que esta gente venían construyendo búnkeres, venían construyendo y financiando grupos en cada una de las regiones donde ellos tenían concesiones. Es decir, hablando desde el año 2006. Es decir, la guerra en Siria fue preparada muchísimo antes. Eh, el, eh, el problema que tiene Siria es precisamente de que el encrudecimiento, el retroceso, la situación económica en Turquía, por ejemplo, ha tenido efectos importantes sobre Siria. ¿Por qué? Porque el gobierno sirio ha duplicado el saqueo de productos desde Siria, como es el tema del aceite de oliva, las aceitunas, muchos de esos productos que vienen a territorio venezolano son productos saqueados a Siria y vendidos a Venezuela como productos turcos. El otro elemento, la situación que se vive en el Líbano. Ahí se tiene peligro de que pueda estallar una guerra civil. La situación en el Líbano es bien difícil, bien complicada. Por lo tanto, muchas de las fábricas en el Líbano se han paralizado y gran parte de su consumo alimenticio vienen desde Siria. Es decir, ha aumentado el contrabando de productos sirios hacia el Líbano. Se puede imaginar esa contradictoria, pues cómo es que un país que está en guerra y está alimentando incluso a los países vecinos. Turquía se lleva parte de la producción, el Líbano se lleva buena parte de la producción, también la producción siria. Al sur, con la frontera con Jordania, gran parte de las cosechas, verduras, hortalizas, legumbres, etcétera, se las están llevando hacia Jordania. El gobierno norteamericano invasor se está llevando el petróleo y el trigo desde la zona orientales de Siria, nororientales de Siria,
y por lo tanto hay un saqueo total por por todas las fronteras que tiene Siria, y en eso, bueno, se suma ahora la conducta más agresiva de parte del gobierno norteamericano con Biden al frente, pero algo que no debería sorprendernos, hermano, porque en la historia se ha demostrado que los demócratas han sido quienes han encabezado la mayor cantidad de guerras en el mundo. Para nadie es un secreto que Kennedy, por ejemplo, ese personaje que a mí me extraña que algunos representantes de la izquierda lo, lo enaltecen, etcétera, cuando en realidad él fue quien dio la orden del uso de las armas químicas en territorio de Vietnam. Y bueno, hasta los actuales momentos el pueblo vietnamita ha superado gran parte de todo esto, pero vive todavía las consecuencias del uso de armas químicas en su territorio. De tal manera que los demócratas lo que son más hipócritas, hablan más de la paz, pero es decir, el idioma de la guerra termina siendo su principal bandera de gobierno. Sí, bueno, de hecho, el inicio de la guerra fue justamente, el inicio de la guerra en Siria justamente fue bajo la órbita demócrata, ¿no? Con Obama. Con Obama. Bueno, le doy las gracias a Adel El Ceballar por haber estado con nosotros hablando de estos dos temas bien interesantes de la actualidad, uno nacional y uno internacional, pero muy vinculados, ¿no? Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal YouTube y si le dan a la campanita van a tener también los avisos para que sepan cuándo se ponen al aire estas entrevistas y también los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión, comenzando por el de nuestro director Miguel Ángel Pérez Pirela, desde donde sea todos los días, de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora de Venezuela. También le doy las gracias a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.